Los cancilleres y representantes de 17 países de América, reunidos en Lima, condenaron en un pronunciamiento conjunto la ruptura del orden democrático en Venezuela y calificaron al régimen de Nicolás Maduro de una dictadura. En la declaración de Lima señalaron también que no reconocerán los actos que emanen de la Asamblea Constituyente por ser esta ilegítima. Entre tanto, en Caracas se instaló la 6ª reunión de los países del ALBA, los que consideraron arbitrarias e ilegales las sanciones impuestas por Estados Unidos a ciudadanos venezolanos, entre los que se incluye el propio mandatario Maduro. Y a través de una declaración publicada esta tarde, el presidente Kuczynski formalizó su propuesta de reunirse este jueves con los delegados del magisterio de las distintas regiones del país, con la condición de que no hayan realizado ningún acto de violencia. Más temprano, el dirigente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del SUTE, Pedro Castillo, había aceptado la propuesta de diálogo lanzada originalmente por el presidente desde Moquegua, siempre y cuando hubiese un documento que certificase la reunión. Entre tanto, miles de maestros llevaron hoy su protesta a las inmediaciones del Congreso. Y el presidente Kuczynski propuso el Premio Nobel de Política al vocero de Peruanos por el Cambio, Vicente Ceballos, si es capaz, dijo, de manejar a la bancada en el Congreso. Ceballos, quien el día anterior le puso 14 de nota a su gestión frente al gobierno, consideró que defender el proyecto de Chinchero fue un error. Alan García afirmó que no nació para ladrón como algunos, sino para la gloria de poder construir para la patria un camino mejor. Fue en respuesta a la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta junto a su ex esposa Pilar Nores por el caso Odebrecht. Respecto a la donación de $20.000 de la referida constructora brasileña a la Fundación de Nores, el expresidente aprista consideró que no tiene nada que ver con los millones de Toledo y Humala. Y para estar al día con la noticia, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, que hoy, nos van a ayudar un poco a entender qué tan importante ha sido esta reunión de cancilleres, ¿no es cierto?, que se ha realizado aquí en nuestro país. Le damos la bienvenida a Luis González Quesada, ex canciller. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y también a Eduardo Ponce, embajador. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bien, pues la primera noticia es una noticia de orden internacional. Si bien, digamos, se origina aquí en Lima, se reunieron aquí cancilleres y representantes de 17 países de América. Me parece que esos 17, 14 son cancilleres. Y pues condenaron en un pronunciamiento la ruptura del orden democrático de Venezuela y calificaron al régimen Nicolás Maduro de dictadura, algo que se caía de Maduro hace tiempo, ¿no? Además han dicho que no van a reconocer, que no reconocen los actos que emanen de la Asamblea Constituyente por ser esta ilegítima. Vamos a tomar conocimiento de algunos de los acuerdos de Lima. Declaran: 1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. 2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. 3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa. 4. Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. 5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza. 6. Su apoyo y solidaridad con la fiscal general y con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, bueno, ¿qué dicen nuestros invitados? Ahora lo que esperaba de esto se ve reunión. Solemne y avasallador, pero ¿cuál es el efecto que tiene un pronunciamiento de esta naturaleza? ¿Es algo que lo tiene sin cuidado Maduro y a quienes lo rodean o no? Bueno, yo diría que es una declaración contundente, clara, precisa, como no se había tomado, en el sentido de declarar que el gobierno de Maduro es una dictadura. Sí, claro, eso yo creo que es, y que en consecuencia queda en la ilegalidad
a nivel internacional, como toda dictadura, pero hay un agregado que es importante. En la declaración se desconocen los actos que puedan emanar de esa Asamblea Constituyente Bamba, ¿no?, recientemente instalada, lo cual significa que cualquier decreto, ley, norma, nombramiento que tenga que hacer pasar por la Asamblea Constituyente simplemente no será reconocido por ninguno de los 15 estados. Podríamos entonces estar hablando, para hacer alguna parodia, estar hablando de unas relaciones diplomáticas. Hemos constituido un estatus, se llama relaciones diplomáticas mutiladas, ¿no? Porque no se reconoce un órgano del Estado. Es una figura muy especial. Se está diciendo que ese gobierno es una dictadura y que ese parlamento es ilegítimo y no reconoce ninguno de sus actos. La Constituyente, no la Asamblea Nacional. Yo, pues, es la Asamblea Constituyente, no la Asamblea Nacional, que ha sido plena y firme y claramente respaldada por los firmantes del documento. Entonces, son dos elementos sumamente positivos, como también demandar la libertad de los presos políticos, el fin de las torturas y retirar el apoyo de los países miembros de cualquier postulación que haga Venezuela. El gobierno dictatorial de Venezuela ha puesto en organismos internacionales, no lo van a apoyar, y también han desarmado una cumbre que se había previsto entre CELAC y la Comunidad Europea. Yo creo que con esta declaración, Venezuela, que haya sido expulsada del Mercosur, que ha salido fuera de la OEA, que ha sido repudiada por 57 países, entre ellos los 28 de la Comunidad Europea, queda pues en el sótano, en el leprosorio internacional, porque esa es la situación real en que se encuentra. Y esta declaración, con una enorme firmeza, lo ha dejado muy claro, y evidentemente debemos respaldar y saludar la posición del Perú, de su Cancillería. Ahora, lo que probablemente venga mañana es una de esas respuestas de las que ya nos tiene acostumbrados el señor Maduro, ¿no? De insultar no solamente al presidente, al canciller, al gobierno peruano, sino al resto de cancilleres que han venido hoy a nuestro país. Sin duda. Lo que ha dicho no solamente al presidente del Perú, sino al país como tal, porque él lo representa, son las barbaridades habituales, ¿no? El señor Maduro, pues como todos saben bien, es un bufón, ¿no? Que es, como dicen los franceses, un molino de palabras. Es decir, es un hombre soberbiamente inculto, pero no es, yo diría que tiene una de estas inteligencias preparadas en Cuba, y además tiene una facultad para hablar, y una facultad especialísima de presumir que todo el mundo le cree, ¿no? Y la verdad es que nadie le cree a este señor, que es un hombre tan original. Ahora, lo que ha hecho es convocar inmediatamente a sus aliados del ALBA. Como ustedes habrán visto, coetáneamente al momento en que el canciller del Perú y los cancilleres invitados, así como los representantes de los otros 16 países que han estado en Lima, se realizaba en Caracas una reunión del ALBA, ¿no? En la que estaban disciplinadamente Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, por cierto, y los países caribeños que reciben petróleo en condiciones magnánimas de Venezuela. Salvo uno, por ejemplo. Tal vez haya otros, pero yo me he fijado en una cosa especial que me parece importante y sintomática. Y es que Santa Lucía, que es una isla del Caribe, que es miembro del ALBA, no está en la reunión. Y por lo menos estuvo voceado como que vino a Lima, y ha venido, si es que no estoy equivocado. Quiere decir que el ALBA se estaría desagregando. Y yo no dudo que después de este estreno de la gran diplomacia peruana, diría yo, ¿no? Porque lo que hemos hecho, y Lucho lo hacía notar, es desmarcarnos de la OEA y de su incapacidad de superar este dique, ¿no? Mayoritario que requerían los proyectos de resolución para condenar a Venezuela.
no se podía simplemente porque no se alcanzaba la mayoría de 2/3 requerida. Sí. Entonces, lo que hemos hecho en Lima es constituir un grupo de contacto y de seguimiento, como la misma declaración lo anuncia, que va a estar prendida de Venezuela y que evidentemente está constituido por los países más importantes de la región, que ya tienen fecha para una próxima reunión a fines de septiembre, cuando se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, y ya se anunció también por el canciller Luna que nos pondríamos en contacto con el señor Guterres, que es el actual secretario general de Naciones Unidas, y es un hombre largamente experimentado en estas lides y crisis humanitarias como las que padece el pueblo venezolano por obra de este tirano y de las Fuerzas Armadas que lo respaldan. Porque lo más significativo tal vez es que los rangos altos de las Fuerzas Armadas en Venezuela lo respaldan definitivamente, de otra manera no estaría ahí. Ellos inclusive manejan el Ministerio de Alimentación, y eso es una mina de oro sin duda alguna. Y se alimentan bien. Claro, pero los rangos bajos, como creo que se ha visto ya en las últimas manifestaciones, la del helicóptero y la muy reciente, es que los rangos más numerosos, las bases de las Fuerzas Armadas, no están ni podrían estar con Maduro. Ahora, respecto a las posibles defecciones dentro del ALBA, yo me pregunto si no podría ocurrir lo mismo con Ecuador. Habida cuenta de que hay una diferencia, a pesar de que se supone que es un gobierno continuista respecto del de Correa, ha habido problemas, ¿no es cierto? Ya se rompió. Entonces, me llamaría mucho la atención que precisamente en esto, que es uno de los fardos más pesados que puede heredar de Correa, el actual presidente... Así es, ha estado en la reunión de Venezuela, la canciller que se llama María Fernanda Espinosa, que es una correísta de alma, vida y corazón, ¿no? Entonces, una poetisa correísta que está actualmente en ese cargo en el Ecuador. Espero que Lenín Moreno, que está dando muestras, ¿no?, de sabiduría, de independencia y de muñeca política, progresivamente pueda remover, ¿no?, estas bombitas que le ha dejado el señor Correa, que lo ataca duramente desde el exterior. Y tiene todavía que vérselas con la Alianza País, que es el partido que lo apoya, ¿no? El interior de Ecuador, ¿no es cierto? Sí, se claro. está tentando dialogar con quienes no se dialogaba, digo, así su agrupación política hace años, claro, tal vez pero décadas, ¿no? Mario tiene razón en anticipar que puede volver a la ruta del bien, ¿no?, gracias a un presidente que se llama Lenín, ¿no? Lo que sería aún más significativo. Bueno. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones del canciller Luna. Preocupados por la situación crítica en Venezuela, hemos llegado a algunos acuerdos y emitido la siguiente declaración de Lima, que voy a pedir que lean una vez que termine de hacer un breve recuento. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Es decir, el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Consecuencia, los esfuerzos bien intencionados, con enorme caudado de diálogo, en los cuales han intervenido como mediadores presidentes, expresidentes, el Vaticano, han tenido... Bueno, precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es actuar al margen de los condicionamientos que puedan establecer las modalidades de votación dentro de la OEA u otro organismo subregional en la región. Y eso no implica que nosotros estemos, digamos, descartando alguna actividad dentro de la OEA cuando sea el momento oportuno y cuando tenemos la votación suficiente. Eso lo veremos conforme vaya desarrollándose los eventos y las tratativas. Este es un grupo abierto, no es un grupo cerrado. Aquellos países que piensan como nosotros y que están de acuerdo con expresar, digamos, esa apreciación y las medidas que sean corolarias a esa apreciación seguramente van a aumentar, no disminuir. Yo creo que hay condicionamientos para que un país actúe en función de la percepción que tiene del escalamiento o no de una crisis en Venezuela. Es decir, este no es un problema bilateral entre Chile y Venezuela, Colombia y Venezuela, Brasil y Venezuela, Perú y Venezuela. Esta es una crisis regional sin precedentes
extraordinariamente difícil manejo. En consecuencia, las acciones que se puedan tomar a nivel binacional, que no solamente están restringidas a la suspensión de las relaciones diplomáticas, puede darse el caso del retiro definitivo del embajador en Caracas, como ha sido el caso de nosotros, es el caso de Colombia, es el caso de Paraguay, en fin, hasta una serie de medidas específicas que están en algunos casos enumeradas. Muy bien, quería agregar algo más, doctor González. Bueno, sí, yo quería completar lo dicho por el embajador Ponce, que es muy importante. Este es un régimen militar, ¿no? Sostenido por las Fuerzas Armadas, que tienen el 27.1% del presupuesto de la República. Usted sabe esa cantidad, 27%, es gigantesco, ¿no? Que cuentan con 365.000 efectivos y que este gobierno de Maduro ha ascendido 1.255 generales y almirantes. O sea, es una plana mayor privilegiada enorme, que controlan 12 ministerios, tienen 12 ministros, tienen bancos, tienen canales de televisión. Es realmente un poder inmenso que explica el por qué salen los generales, ¿no?, con el escudo chavista e insultan a la oposición y la amenazan y la amedrentan, como lo hacía, por ejemplo, el embajador actual de Venezuela en el Perú cuando era ministro de Defensa. Pidió sacarle la madre a la oposición democrática. Esto es importante señalar, porque debemos comprender que es una estructura militar soportada en un personaje pues que es especial, es una mezcla bien rara, ¿no? Yo diría que tiene la crueldad de Stalin y tiene pues el comicismo de Idi Amin, que era un personaje curioso, excéntrico, una mezcla rara latinoamericana. Pero hay algo importante. A la reunión de cancilleres no la ha motivado únicamente que sea una dictadura, sino la deplorable situación en que se encuentra Venezuela. Hay un genocidio social. Mire, el Observatorio Venezolano de la Salud indica que el 2002 hasta la fecha se ha incrementado 100 veces la mortalidad infantil, 100 veces. El salario allá, el sueldo, lo que llamamos acá el sueldo mínimo, que es 850 soles, de 620 soles, la inflación se dispara a 1.660%, no hay alimentos, no hay medicina, el 80% del país está en la pobreza, de tal manera que la situación es alarmante y explica en mucho por qué, como resultado de la dictadura por un lado y el genocidio social por otro lado, 1.730.000 venezolanos en la época chavista han ido al exterior, se han fugado, han huido. Los vemos nomás acá, ¿no?, con sus maletas, haciendo colas enormes para pasar a Colombia en busca de paz y de libertad. Huyen de la dictadura, pero huyen del genocidio social y de la violación de los derechos humanos que ha cometido y comete y seguirá cometiendo este gobierno, pues creo que no le entran balas. Ahora, y en esas circunstancias, ¿es cierto? Y luego lo que ha ocurrido hoy aquí en Lima, ¿qué va a pasar con los peruanos en Venezuela? Bueno. Con aquellos que no pueden salir o aquellos que tienen propiedades y que o las dejan y se olvidan de esas propiedades y se fugan realmente de ese país, olvidándose de lo que ganaron en los últimos años o durante la mitad de su vida probablemente, cuando se fueron huyendo de los problemas económicos acá, allá. O los que no tienen recursos se quedan ahí sometidos a lo que venga, ¿no? Porque luego de esto... La protección de los nacionales de cualquier país en otro está principalmente a cargo de los consulados. Nosotros tenemos varios consulados en Venezuela y evidentemente uno general en Caracas. Yo creo que la posibilidad de fuera romper relaciones o de declarar persona no grata al embajador venezolano aquí, como tanto se ha reclamado, y que es algo que podría, dándole una mano al Ejecutivo, solicitar o plantear o exigir el Congreso políticamente. En fin, la protección de los peruanos en Venezuela debe ser y tiene que ser obviamente una grave preocupación del gobierno nacional. Pero como dice el doctor González Posada, este caballero que representa a Venezuela en el Perú tiene antecedentes deplorables y esa declaratoria podría estar fundada por el Congreso, digamos,
en sus antecedentes personales, ¿no? Digamos, hay formas de manejar las cosas. Ahora, lo que me parece digno de mencionarse es que en esta reunión convocada por Maduro para lograr el apoyo de sus camaradas del ALBA, lo que ha planteado es un diálogo entre el ALBA y el grupo instalado en Lima, ¿no? Lo ha planteado de manera formal, lo que pueda querer decir formal para el señor Maduro, que un día dice blanco y el otro verde, ¿no? Pero eso es lo que ha planteado. No sé cómo vendrá la reacción de los otros países. Me temo que mal en lo que se refiere a los caribeños, que deben tener pocas esperanzas ya de Venezuela y que políticamente están quedando muy mal. Ahora, ha hecho otra cosa Maduro, y es lograr que su famosa constituyente decida establecer una comisión de la verdad. Ustedes imaginan lo que puede ser una comisión de la verdad en el país de la mentira, ¿no? Es orwelliana. Absolutamente. Como... Entonces, eso va a dar que hablar, pero son pasos... o sea, López está otra vez en su casa. Ledesma está otra vez en su casa. La constituyente que iba a expectorar a los congresistas de la Asamblea Nacional... No ingresaron. No los han... Ellos están sesionando en otro local y van a sesionar en otros locales en plural, ¿no? Entonces, van a coexistir la constituyente con la Asamblea Nacional. Como aquí se ha decidido en Lima, no se reconoce a la Asamblea Constituyente, y aquellos actos jurídicos de la Constituyente, jurídicos entre comillas, porque no se la reconoce y tiene un origen espurio, que no sean aprobados por la Asamblea Nacional, no van a ser reconocidos, ¿no? Entonces, yo pienso que las cosas están caminando bien. Espero que ese diálogo, una vez más planteado por Maduro, pero ahora en términos de bloque a bloque, no nos haga caer en ningún tipo de trampa, porque con el manoseado concepto del diálogo se puede legitimar cualquier barbaridad, y eso es lo que él está buscando ahora por la vía, digamos, multilateral, ¿no? Pero ¿entiende usted que lo del Ledesma y la circunstancia de que no terminasen desalojando a la Asamblea Nacional y todo lo demás son signos de una admisión de fuerza en la otra parte y de acomodo? O de temor de estar llegando demasiado lejos. Por lo menos preocupación, ¿no? Claro, digamos, no signos gentiles de ese reconocimiento, sí, sino claro. Ahora, hay materializaciones de lo que se les hace evidente. Claro, hay un factor que es curioso, ¿no? Porque a partir de algunas declaraciones norteamericanas se ha hablado también de la suspensión de las importaciones norteamericanas de petróleo venezolano. Todo lo que es el manejo venezolano en Estados Unidos lo hace una empresa incorporada en los Estados Unidos que se llama Citgo. Esta es una empresa enorme. Tiene 48 grifos, tiene 6 oleoductos, tiene 3 refinerías muy grandes. Y claro, ellos han tomado a todo el personal técnico de la antigua PDVSA, antigua digo porque la nueva es un desastre. Yo supongo que los Estados Unidos pueden encontrar alguna forma legalmente posible de hacer algo con una empresa incorporada en Estados Unidos, es decir, sujeta a la ley y la jurisdicción norteamericana. Algo podrán hacer, algo deberían poder hacer, porque si se quiebra ese ingreso para Venezuela, que también puede ser un lavadero de dinero, ¿no? Venezuela termina mucho más rápidamente. Me refiero al régimen horrible de Maduro. Vamos a escuchar lo que ha dicho Maduro precisamente acerca de los países del ALBA que según él han cerrado filas. Yo creo que hace falta un diálogo regional, y yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto de Venezuela. Que se inicie un diálogo con el gobierno de México, Colombia, Perú, Argentina,
No sé si Brasil, porque no hay gobierno legítimo. Chile, Paraguay, como punto único, restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la Carta Fundacional de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Propongo oficialmente que el ALBA, juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos, iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos, y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer. O sea, estará por lo menos un poquito preocupado el señor Maduro, un poquito. Yo, la verdad es que hace 2 o 3 días, antes de que tuviera que entrar o funcionar la Asamblea Constituyente, sinceramente yo pensé que se iba a armar un desmadre a la hora que quisiera entrar al local donde estaba el Parlamento, digamos, ¿no? De oposición. Pero cuando de pronto ya se ubicaron en otro local y ahora esto de que el diálogo, primera vez que escucho creo que la palabra diálogo en boca de este señor, no sé, pareciera como que está por lo menos aguantado. Bueno, lo que pasa es que nadie le cree, ¿no? Claro. Ha ensayado todo tipo, cada vez que esté en problemas pide diálogo y después insulta a los que han dialogado con él. Yo recuerdo mucho que fue a ver al Papa a Roma, se abrió un espacio de esperanza y lo invitó a formar parte del diálogo. Bueno, pues incumplió, se retiraron los arzobispos, emitieron una dura declaración contra el gobierno y la respuesta de Maduro fue mandarle los colectivos que son las turbas chavistas a la iglesia, lo hemos visto. En la iglesia trataron de pegarle al cardenal Urrosa, creo que se llama, ¿no? Y lo insultaban. De tal manera que la credibilidad de Maduro está bajo cero. Por ejemplo, algunas cosas que me vienen a la memoria, ¿no? Yo me acuerdo que hace algunos años anunciaron como gran noticia durante varios días que habían descubierto un hangar con 28 cazabombarderos, aviones de guerra, escondidos en Colombia, comprados por los empresarios para atacar Venezuela. Noticia que se disipó que era absolutamente falsa. Hace 3 días nomás, el canal del chavismo, que es Telesur, anunció que un portaavión chino y un portaavión ruso con sus respectivos acorazados se encontraban llegando a las islas de Venezuela a proteger al régimen Maduro. Mentira también de ellos. O sea, la mentira es parte de su estrategia, el engaño, ¿no? Y es parte de una política de baratija, realmente. Entonces, creerle a estos señores, muy bien, yo le diría diálogo, sí, pero primero usted disuelve esa Asamblea Constituyente, porque yo no puedo dialogar si es que no tengo algunas bases firmes. Usted me disuelve esa Asamblea Constituyente y suelta a los presos políticos. Si no, es perder el tiempo sentarlo. Él trata de ganar tiempo porque se siente ahogado diplomáticamente, y lo que dice el embajador es cierto. El que tiene la llave para cerrarle el caño a Maduro es Estados Unidos. Estados Unidos le compra 33 billones de dólares diarios de petróleo a Venezuela, que hacen un total de 12.300 millones de dólares al año. Toda la economía venezolana se sostiene en ese dinero hoy día. ¿Qué pasaría si dice, pues ya no le compro todo, le compro una parte pequeña, o toman algunas medidas retaliativas desde otro punto de vista? Se terminó Venezuela, ¿no? Entonces, él teme lo que se le viene. Esta declaración es muy fuerte. La lectura de esta declaración a nivel internacional es: este gobierno es ilegítimo, viola los derechos humanos, no reconocemos a su asamblea, pedimos libertad de los presos políticos, reconocimiento del Congreso Nacional. Y sobre eso no puede haber diálogo, porque es el Estado de Derecho el que está de por medio. Sobre el Estado de Derecho no se puede dialogar. Claro, pero yo quisiera acotar algo. Esta idea de convocar al ALBA para hacer que funcione, ¿no? Como órgano de defensa de Venezuela, y desde ahí plantear un diálogo al resto, no lo acotemos en el Grupo de Lima, digamos. Es una idea nueva que proviene, estoy seguro, de la infinita y siempre renovada baraja cubana, ¿no? Esta idea no puede haber salido de las mentes ni de los amigos de Maduro. Tiene que haber salido de Cuba. Y Cuba, yo creo que es lo suficientemente experimentada, astuta, y con una diplomacia ya encallecida por la costumbre, ¿no? Son 60 años de lo mismo. Tiene que haber sacado esto de la manga
que evidentemente es una idea que a Venezuela nunca se le ha ocurrido, porque es poner el manejo de esta situación de vida o muerte para ese gobierno en manos ajenas, ¿no? De hecho, ya anunció el señor Maduro que la reunión que aparentemente ha pactado en forma previa, la reunión del ALBA por Venezuela sería en El Salvador, ¿no? Que es un país dominado por la izquierda ahora, una izquierda tranquila, digamos, y por ahí es por donde quiere ir, pero evidentemente lo que quiere es impactar en la opinión regional, ¿no? Mencionando un diálogo en ese contexto y con esa estructura, a mi modo de ver, peligrosa, porque estamos jugando a la realpolitik, evidentemente, con gente que no es de fiar. Con gente que no es de fiar, y que cada vez que ha habido un diálogo en Venezuela, eso ha jugado para darle más tiempo al gobierno, hasta que han cansado inclusive al propio Papa Francisco, que ha hecho ya finalmente una declaración abiertamente contraria al régimen de Maduro y contraria a la Asamblea Constituyente famosa, ¿no? Un país en la situación que está Venezuela, con dos asambleas, ¿no? Una constituyente y la otra constituida, no es un país que pueda funcionar, ¿verdad? Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar ahora sí con nuestros propios temas. Así, otro diálogo, pero que va a tener lugar aquí en el Perú. Con eso volvemos. Bueno, a ver, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha formalizado su propuesta, aquella que ha lanzado, que lanzó en Moquegua más temprano, para reunirse el jueves con los delegados del magisterio de las distintas regiones del país. Que eso es, bueno, lo que de alguna manera se ha estado solicitando en las últimas semanas y en los últimos días. Y tenemos a muchos representantes aquí en Lima, con la condición de que ninguno haya estado relacionado a algún acto de violencia. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Yo estoy dispuesto a dialogar con los dirigentes con una sola condición, que renuncien a cualquier intento de violencia, porque los profesores no pueden ser violentos. Los profesores deben enseñarle a los chicos con tranquilidad. Y yo estaré en Palacio mañana dispuesto a iniciar el jueves un diálogo con los dirigentes y naturalmente con la ministra de Educación y el primer ministro. Ya tenemos los principales lineamientos de la solución económica. Ahora lo que necesitamos es una solución del corazón del Perú, que es un corazón que quiere la paz, no la violencia, que quiere el progreso, que quiere que estos chiquitos aquí todos crezcan y sean ingenieros aquí como Martín. Bien, a esto respondió el dirigente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, Pedro Castillo, diciendo que estaban dispuestos a dialogar y ya además se arrogan la vocería de todo el magisterio, lo cual producirá problemas con el SUTEP, digamos, el que controla Patria Roja. Pero él dijo, sí, esto era formalizado. Vamos a escucharlo y luego vamos a ver la manera como en efecto el presidente Kuczynski ha formalizado esta propuesta. Dar mal a la mayoría de maestros, pero nosotros los maestros que hemos abandonado nuestras aulas, que enseñamos a nuestros alumnos a que no sea la formación del maestro no tiene que ser de una forma violenta. Lo que pasa es, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esta respuesta del magisterio? Porque el gobierno tras gobierno, el Ministerio de Educación nos exige que tratemos bien a nuestros estudiantes, que respetemos a nuestros estudiantes, que nos acerquemos más, que hagamos un trabajo más personalizado. Nos exige una cosa, pero ¿qué está haciendo el gobierno con los maestros? Está haciendo todo lo contrario. ¿Está dispuesto usted a reunirse con el presidente? Totalmente de acuerdo, siempre y cuando se formalice a través de un documento firmado por el propio
mismo públicamente ante los medios de comunicación. Y ahora vamos a ver el documento firmado que estaba exigiendo formalizado, el dirigente Pedro Castillo. Ahí está. Eso ha publicado el presidente a través de Twitter. 6:20, hace muy poco. Bueno, declaración del presidente. Este jueves elaboré con los delegados de los docentes en Palacio de Gobierno una sola agenda, el bienestar de nuestros niños. Declaración del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la situación de docentes. Reconoce que la reforma educativa es una política de Estado fundamental para construir el Perú moderno, competitivo y justo. Sin educación pública de calidad, nunca podremos tener un país con oportunidad para todos. Una parte fundamental de la reforma es la revalorización de la carrera docente. Los salarios docentes están aún lejos de lo que debían ser y eso es algo que como Estado tenemos que resolver. Por ello, en marzo de este año tomamos la decisión de incrementar el salario básico de los docentes de 1.555 a 1.780, el cual ya se hizo efectivo tanto a docentes nombrados como a docentes contratados. Luego en el punto 3, bueno, explica lo que la ministra Martens además dijo, ¿no es cierto?, sobre el incremento a 2.000 soles. Dice, en diciembre los salarios de los docentes tendrán el rango de 2.000 y 3.500, dependiendo efectivamente, bueno, de los rangos. Me ha informado el Ministerio de Educación que ningún docente pasará por la evaluación de desempeño sin antes haber participado en un proceso de capacitación y luego de las evaluaciones las capacitaciones continuarán. Sobre la huelga, lo que más debe preocuparnos a todos es que nuestros niños estén perdiendo valiosas horas de clases en las que podrían estar aprendiendo a ser mejores ciudadanos. Por ello, hace unos días se ha acordado entre el gobierno nacional y regionales que de requerirse bajo liderazgo de las direcciones regionales, los docentes y directores de los padres se pondrán de acuerdo para un plan de recuperación de clases. Mi gobierno siempre está dispuesto a dialogar, ya que este es el mejor mecanismo para la solución de los problemas, etcétera. El problema de esto es que me parece que deja un poco sin piso el ultimátum de la ministra, en el sentido de que se descuenta el lunes, martes y miércoles y el jueves se separa. Entonces, si dice el jueves empiezo a dialogar, ¿cómo hace? Bueno, es un diálogo de sordos entre uno y otro. Y por otro lado, el hecho de concederle a esta otra dirigencia magisterial el reconocimiento de ser un interlocutor en el diálogo le va a producir problemas con aquellos con los que no tenía problemas, que era el SUTEP actual, ¿no? Ver, esos dos problemas veo yo. Perdón, la ministra Marilu Martens acaba de tuitear el comunicado del presidente, eso solamente hace unos minutos. Y dice, el diálogo con los docentes continúa por el bienestar de la educación, por el bienestar y la educación de nuestros estudiantes. Le habla al presidente de la República. Pero bueno, a ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Entonces yo creo que era claro que SUTEP ya no tenía voz en el interior del magisterio, pero a ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Bueno, si me permites, yo diría que tiene que ser un diálogo mucho más amplio, ¿no? Un diálogo, primero, sin violencia, ni presiones de las turbas que bloquean las carreteras y amenazan la propiedad pública, privada y a los ciudadanos. Nosotros no podemos ceder ante este tipo de actitudes, porque entonces caminamos a la anarquía. Yo pienso que así como los maestros están reclamando, también están reclamando los médicos, las enfermeras, muchas áreas del sector público, de la administración del Estado. En consecuencia, yo pienso que este sería un diálogo limitado para encontrar una solución al problema magisterial, cuando debemos encontrar una solución inteligente, pragmática y realista para el conjunto de la administración pública. ¿Deberían ser todos los dirigentes? Porque esto depende de la caja fiscal. Si usted pide que le aumente de 1.500 a 2.000 soles, bueno, tiene que hacer el cálculo y saber dónde va a salir la plata. Entonces, eso es lo que ha faltado. En un momento dado, los apristas planteamos el Congreso Económico, una idea de ahí en la torre, de sentarse a conversar. Yo no puedo ceder a los maestros 2.000 soles de aumento y no ceder una cantidad similar a los médicos, a las enfermeras, a los barchilones, al personal administrativo. Entonces, va a venir en cadena, ya se viene en cadena los reclamos salariales. Es buen momento, ¿no? La oportunidad de dialogar, porque dialogar es concertar, tratando de entendernos, pero realistamente, no se puede simplemente decir, oiga, yo quiero que me dé 3.000 soles más, no tengo, pues no puedo echarle la mano a la maquinita porque genera inflación y paralizo al país. Entonces ha llegado el momento del análisis y la reflexión. El ministro de Economía debe ser el que ponga la cara, diga, estas son las cifras reales y esto es lo que podemos, porque si usted dice, le voy a dar a los maestros
Este aumento que significan 2.000 millones de soles más al año, bueno, tendré que suprimir 2.000 millones de obras, pues porque no tengo de dónde sacar otros recursos, porque hoy día, lamentablemente, por indefinición económica del gobierno, por cargarse sobre la mochila proyectos muertos dejados por Humala, ¿no? Está en una situación económica crítica. Entonces yo voy que ha llegado el momento del diálogo horizontal, no con uno. Hay que dialogar con todos y encontrar una solución que encauce al país a su estabilidad y a su desarrollo. Bueno, yo pienso que la educación, a diferencia de la salud y la seguridad, que son servicios fundamentales de cualquier Estado, a través del gobierno de turno, porque la salud la prestan los médicos. Pueden ser malos, pero son médicos. La seguridad la presta los equipos policiales y atláteres, pero la educación la prestan los maestros. Y nadie que sea medianamente consciente de la realidad nacional podrá, viéndolos y escuchándolos, decir que nuestros maestros están bien preparados. No quiero decir, ni pienso que todos sean deficientes en su preparación, pero aún los eficientes creo que están ideológicamente motivados. Es decir, si se ha dado casi la cifra de 5.000 que están empadronados en el Movadef, hay que pensar solamente en otros que pueden padecer del mismo pecado. ¿Y qué es lo que esta gente va a enseñar a nuestros alumnos? Es decir, si el objetivo de todos los gobiernos es mejorar la educación de los peruanos, por razones obvias, ¿no? Yo dificulto muchísimo que con la educación pública que tenemos, la educación de los peruanos se pueda mejorar. Entonces, si es que vamos a caer también en el sector educación, en esta vieja metodología nacional de bloquear carreteras, armar huelgas absolutamente recalcitrantes, y estos mecanismos sindicales o llamados sindicales que no buscan otra cosa que estrangular a la sociedad y provocar estos diálogos que se retroalimentan, ¿no? Porque la tecnología peruana para provocar diálogos, es decir, concesiones del Estado, es esa: la huelga violenta, el bloqueo de carreteras y cualquier otra barbaridad que surja de la cabeza de los radicales. Entonces, los diálogos, máxime si son en la presidencia de la República, a mí no me parecen bienvenidos. O sea, esta es una mala decisión del presidente de la República. Yo creo que lo que estoy diciendo ya sé que no es políticamente correcto, pero me parece correcto, ¿no? Correcto moralmente y correcto lógicamente, porque si es que ahora, a través de todas estas medidas, no solamente van a provocar diálogos sectoriales, sino diálogos en la presidencia de la República, sí, pues. Dios mío. Si me permite, sobre este tema, ¿no? Yo no entiendo la preocupación del embajador. Diálogo, sí, pero ¿en qué situación quedan aquellos turbas que, por ejemplo, ocuparon el aeropuerto de Juliaca y del Cusco, que entraron a Machu Picchu, que torcieron las rieles, que agredieron a los ciudadanos, que ocuparon la plaza de armas? ¿Se va a dialogar con esa gente? ¿Se les va a descontar o no se les va a descontar a esa gente? Porque acá hay además un juego, ¿no? ¿Le descuentan o no lo descuentan? Tienen que descontarse, pues días que no han trabajado tienen que descontarse, y los que han cometido actos de violencia tienen que ser sancionados. Y eso es lo que hay que ser absolutamente claro. Diálogo, sí, hay mecanismos para el diálogo, por eso yo hablaba de una concertación más amplia, pero es el ministro de Economía, el que tiene que poner la cara es el ministro de Economía. Es el que maneja el dinero, y los ministros de los sectores, ministro de Educación, ministro de Salud, según sea competente. Pero claramente, diálogo sin violencia, sin turbas, sin insultos, sin amenazas, sin bloqueo de carretera, porque eso nos conduce al Perú a la más absoluta anarquía. Y si usted cede a los que están haciendo ese tipo de actividades, les está dando un mensaje a los sectores radicales para que hagan exactamente lo mismo y a través de esa vía puedan conseguir más aumentos. Ese es el mensaje, es decir, se consigue
sigue el diálogo hasta el presidente de la República a través de esto que está diciendo que no debe suceder. Yo no me imagino que en la puerta del Palacio de Gobierno tengan un rol, una nómina, que tú, a ver, sí estuviste involucrado en hechos de violencia, no entras, tú sí entras. Bueno, es un saludo a la bandera. Tendría que ser muy cuidadoso. La figura de la presidencia tiene que ser, mira, así como nosotros con toda firmeza, yo soy aprista, hemos sido firmes en repudiar los insultos, por ejemplo, que lanzaba Maduro contra el jefe del Estado, que personifica a la nación, también debemos decir que la institución presidencial tiene que ser protegida, no puede ser manoseada y llevada a sentarse con personas que no ofrecen ninguna garantía, de tal manera que ellos sabrán los mecanismos con que implementan esta medida de diálogo que esperamos que sea un avance hacia la concertación, ¿no? O sea, lo que sí queda claro es que lo que decía la ministra de Educación, como tú estabas mencionando, y lo que dijo el ministro del Interior el domingo, en Cuarto Poder y aquí en Canal N también, ha quedado así medio desvirtuado. Porque acá el ministro Basombrío dijo, nosotros no vamos a dialogar con radicales, acá sí se han hecho mejoras salariales, como de alguna manera quitándole la alfombra también a la base de los reclamos de estos maestros que están exactamente. Entonces dicen que no, que son 5.000 los que han presidente gobierno regional firmado los padrones. Ha dicho que él sí va a pagar a los que no han trabajado. Muy bien, entonces el ministro de Economía debe anunciar que él va a recortar de esa partida ese dinero, pues no tiene ningún derecho de pagar a quienes no trabajan. La autoridad democrática, yo digo no abusiva, la autoridad democrática, que se respeta a las leyes, se respeta a los ciudadanos, yo creo que nos hace mejores, nos hace avanzar y no retroceder. Pero esto es mucho más que un problema de salario, pues, ¿no? Porque en realidad el presidente, a quien yo aprecio porque me parece una persona estupenda realmente, no los puede dejar sin piso a dos de sus ministros. Colgado de la brocha, claro. ¿No? Menos aún al del Interior y a la ministra de Educación, que es la que tiene la papa caliente. Es más, son dos ministros que deberían actuar coordinadamente en este asunto, porque evidentemente parte del grave problema es que el magisterio está absolutamente infiltrado y que el gobierno, sobre todo, no tiene derecho, ¿no?, a permitir que los chicos peruanos estén aprendiendo barbaridades en el aula. Además, uno tiene que pensar que para que hayan dicho lo que dijeron el ministro del Interior, la ministra de Educación, con o ustedes se acomodan o les contamos, ¿no?, tiene que haber conocido eso el presidente de la República y el Consejo de Ministros, de manera que la contradicción es íntima. Mario, un agrego más. ¿Ustedes saben cuánto significa en dinero el reclamo magisterial? No saben, pues no sabemos nadie. Yo creo que debió ser un deber, una responsabilidad del ministro de Economía, decir, este reclamo significa tanto dinero. No lo ha hecho. Bueno. Todos navegamos sin saber hacia dónde dirigimos la nave del Estado. Ese es un punto que no le correspondía a la ministra de Educación, porque ella no maneja la plata ni conoce los montos, pero sí le correspondía al ministro de Economía informar y nosotros saber hacia cuál era la dimensión del pedido, cuál es la dimensión del pedido magisterial. Bueno. Bien, vamos a una nueva pausa y regresamos con otra declaración del presidente Kuczynski. Muy bien, el congresista Vicente Ceballos, quien como ustedes saben es el nuevo vocero de la bancada oficialista, la bancada Peruanos por el Cambio. Es el vocero, ¿no? Es el vocero, el nuevo. No digo porque con las cosas... Sí, las cosas que vocea, dices tú. Bueno, él tuvo algunas declaraciones ayer a propósito de lo que ha sido el primer año de gobierno y dijo que defender el proyecto de Chinchero fue un error y luego eso ha motivado a su vez un comentario de parte del presidente Kuczynski, pero vamos en orden. Primero conozcamos exactamente qué fue lo que dijo el congresista Ceballos. A ver. ¿Qué nota le ponen al primer año de gobierno del presidente Kuczynski? Mi calificativo es 14. Hay que reconocer que hubo varias circunstancias que... puntitos suspensivos. 14 veces jalado, ¿no? Es la mínima nota aprobatoria, creo, ¿no? Sí, bueno, dice, el 14 es la nota mínima de aprobación en algunos colegios, ¿no? El gobierno aprueba raspando, entonces le dice el periodista, se ríe. Fue eso, sí. Se ríe el congresista, uno hace una evaluación de contexto. Justo cuando fueron aprobados los decretos legislativos vino el fenómeno del niño costero, también estuvo presente en el caso Lavallato, el tema de la economía, la corrupción. Además de los factores externos, también hubo errores
como la defensa a Chinchero cree que se ganaron un pleito innecesario, definitivamente fue un error. Eso hay que reconocerlo. Más allá del costo político que significó en su momento, se debió cortar. Sigue. ¿Qué fue un error? Continuar impulsando la adenda. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado de costo político para el gobierno si rescindíamos el contrato? Pregunta. Claro. ¿Usted está en contra del nombramiento de Molinelli? Considero que no fue pertinente porque ya estaba zanjado el tema de Chinchero. De risa, ¿no? Sí, bueno, claro, ese es el vocero de la bancada oficialista y entonces... Y recién está empezando, tiene un día. En su primer día. No es que esté diciendo cosas insensatas, pero uno no se las espera. Pero él no puede. Sí, claro. Lo del Chinchero le ha costado al presidente 2 ministros, una viceministra, mover parte del aparato del Estado y caer cerca de 10 puntos. Chinchero nació liquidado. Chinchero debieron anular ese contrato inmediatamente y convocar una nueva licitación, como ahora inteligentemente lo ha hecho el nuevo ministro. La carga de Chinchero, además que tenía mal sabor, por no decir otras cosas, le causó un daño al gobierno, y tiene razón el congresista en haberlo dicho transparentemente. A ver qué dijo sobre estas opiniones del congresista Ceballos el presidente Kuczynski. Y está también nuestro congresista Vicente Tonio Ceballos, que es jefe de mi bancada en el Congreso. O sea, mírenlo bien, porque si él es capaz de manejar la bancada, le damos el premio Nobel en política. Además dice mi bancada. Yo no he escuchado a un presidente que se refiere a la bancada. La verdad, como mi bancada. Sí, claro. Lo que ha hecho Ceballos es verdad, y se refleja en la opinión pública, ¿no? Claro, pero es que yo creo que lo que pensaba el presidente Kuczynski es que el congresista Ceballos es muy buen mozo, ¿no? Bueno, en todo caso, él es el que ha calificado a su propio gobierno. Y además ni siquiera lo ha desmentido o lo ha aclarado, mejor dicho, al periodista, cuando el periodista precisaba que 14 es una nota prácticamente desaprobatoria, los que por lo menos en mi época... Era el 11. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ni siquiera en ese sentido. Pero me parece que el gobierno, este año nuevo que comienza, puede sacar una nota bastante mejor, ¿no? Porque han estado en preparatoria, digamos, el año que ha terminado, y eso naturalmente cuesta. Hay un buen equipo en general, yo sí lo creo, que los tecnócratas deben estar en los ministerios, no me disgusta la idea. No son los ministros los que tienen que hacer política, en realidad. Los ministros no deben meter la pata, pero los que tienen que hacer política son el presidente y el primer ministro, ¿no? Que la hagan, y que la hagan concertadamente, y que las máximas autoridades que no le jalen la alfombra a sus ministros tecnócratas, porque como acaba de suceder, dice, usted está leyendo el pronunciamiento evidentemente sobre el diálogo con las otras organizaciones sindicales de la educación. Sí. Así es. Bueno, tiene razón. Yo primero creo que quizás el presidente no comprende que el ser miembro de su bancada del partido de gobierno no implica cierta autonomía. El portavoz está expresando la opinión de la bancada. Y yo soy absolutamente seguro, porque yo he conversado con muchos de ellos, ¿no?, que sí han tenido en consideración que lo de Chinchero fue un error muy grande, que le ha significado al presidente Kuczynski 10 puntos de caída, pero pérdida de 2 ministros. Pues, ¿no? No está bien decirlo. Usted se ve siendo congresista decir semanas eso, de semanas. El tema de Chinchero hasta que acabó. Yo creo... O sea, déjalo eso por la oposición, por último, pero no para el vocero de la bancada. Flamante vocero de la bancada. Pero decir que Chincheros eran malas, pues es verdad. Pero los políticos tienen que ya, pues el señor Ceballos, aprender un poquito a mecernos, ¿no? A los periodistas, digo, porque si no, entonces ¿qué van a hacer? Un año, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? El grave error que han cometido, a mi modo de ver, es no solicitar una exhaustiva auditoría del gobierno que recibía. Si lo hubieran recibido, si lo hubieran pedido y contado con ella, se habría puesto en evidencia que lo del aeropuerto de Chincheros estaba hecho mal y sobre la base de un contrato
Sí lo sabían. Pero los vasos comunicantes entre Conturguasi y algunas personas del gobierno, Sur, el metro, les tenía que haber puesto. Pero además, gracias a los alarconaudios, 18.000 millones de dólares le dejaron, ¿sabe qué? Es un fardo enorme. Y además, este gobierno no zanjó con el anterior. Un momentito, vamos a revisar todos esos contratos. Y le dejaron miles de empleados públicos. No lo dijo. Pero con una auditoría se habría librado de muchísimos problemas políticos así es. Y sin duda económicos. Así es. El exministro Torne lo dijo en una de las reuniones con el señor Y Alarcón. después Yo no estuve de acuerdo con Conturguasi, con el contrato. Se quedó evidente que el ministro de Economía entonces sabía lo que esto significaba. Así que de que sabían. Otra cosa es que no la decían, ¿no? Entonces ahí con mayor razón es que actuaron mal políticamente. Y se lo dice su propio vocero de la bancada, ¿no? Por eso es que yo digo, si así empiezan, ¿cómo será un año? Ahora usted dice que de repente están como que calentando. Nos dice que va a tener una mejor nota este año. Yo creo que va a tener una mejor nota el próximo año. Pues la primera pregunta la están respondiendo mal. La del examen. Yo lo noto en el hacer político del primer ministro. Me parece que ahora está mejor. Me parece que a partir de la reunión del presidente con Keiko Fujimori hay un reencarrilamiento de la política, de la relación ejecutivo-legislativa. Eso me parece indudable. No veo que los voceros más beligerantes de Fuerza Popular sigan en el mismo tono, ¿no? Vamos a ver. Si se ha adelantado la leyenda urbana, la leyenda negra, de que había una oposición desestabilizada, no es verdad que había esa oposición desestabilizada, más bien ha habido voto de confianza en el presupuesto, se le dio confianza al gabinete, se le dieron facultades extraordinarias. En el tema del desastre natural se aprobó la ley en 24 horas, de tal manera que ha habido una actitud positiva de la mayoría, no solamente me refiero al fujimorismo, del aprismo, de todos, ha habido una actitud positiva con el Ejecutivo. Yo no sé por qué son tan quejosos. Me imagino que se refieren al episodio del antiguo ministro de Educación, ¿no? Y la manera como... Bueno, pues tampoco voy a decir, bueno, nos tenemos que ir. Ya nos les agradecemos mucho. Muchas gracias. Nuestros invitados. No tuvimos tiempo de hablar del señor Alan García. Así es, pero los dejamos con primero a las 8. Valery Vázquez de Velasco seguro sí va a abordar ese tema.